Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos. Un saludo especial en esta preciosa mañana. Continuamos en nuestro estudio de Hebreos capítulo 11. Hemos llegado entonces al padre de la fe, Abraham. Y decía anteriormente en el video pasado que el escritor de Hebreos se toma muchos más versículos aquí en su carta, este capítulo 11 de Hebreos, se toma mucho más versículos para hablar de la fe de Abraham que de lo que hizo con la fe de Enoch, con la fe de Noé, la fe de Abel. Fue mucho más resumido. Y la razón de eso es que creo que en Abraham nosotros encontramos muchas o varias características de la fe que son importantes para nuestra vida. Yo encuentro 5 características de la fe de Abraham. Y la primera ya la vimos, no la mencioné, pero ya la vimos, que es la peregrinación de la fe. Hemos dicho que Dios, en el versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, a dónde iba. Y esta es la peregrinación de la fe. Esta era una peregrinación de separación, ¿sí? Abraham tenía que dejar todo lo que ya conocía y aventurarse a lo desconocido, algo que dije antes, no es fácil para nosotros, pero también eso representaba dejar atrás su pasado, dejar atrás la idolatría, dejar atrás sus costumbres de vida, sus hábitos de vida que no eran buenos y emprender un caminar con Dios igualmente, algo que pasa con nosotros también. Cuando conocemos al Señor, pues nosotros le damos la espalda al mundo, le damos la espalda a esa forma de vida que habíamos recibido, de hecho, en la mayoría como herencia de nuestros padres, y empezamos a caminar con el Señor. Entonces, la primera característica de la fe de Abraham es una fe de peregrinación, pero también está la fe, la paciencia de la fe, más bien, versículo 9 y versículo 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes que me parece interesante que dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena? Él llegó a la tierra que Dios le había prometido, pero allí él vivió como un extranjero en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido. Él no construyó nada en esa tierra, él no edificó nada en esa tierra, él vivió en esa tierra, él no poseyó de hecho esa tierra, él vivió ahí como un extranjero. Y de hecho dice que vivió morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Estuvo allí, pero no tomó posesión de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no tomó posesión de la tierra? Porque dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Dios se le apareció a Abraham, Dios le debió haber dicho a Abraham que él iba a construir una ciudad celestial, una ciudad maravillosa. Y Abraham no puso la mira en la tierra, en lo terrenal, Abraham puso la mira en lo celestial. Y eso es maravilloso, a mí me parece extraordinario y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer hoy. De hecho, Pablo se lo pide a los colosenses, le dice, puesta la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nosotros tenemos que vivir de esa misma manera, o sea, tenemos que peregrinar, nosotros somos extranjeros y peregrinos, no deberíamos estar construyendo tantas cosas en esta tierra, porque sabemos que hay una ciudad mejor, porque sabemos que hay una patria mejor para nuestra vida. Esa es la paciencia de la fe, la paciencia de la fe de Abraham. Nuestra fe tiene que ser paciente. ¿Aún sabes para qué? Para salir en busca de lo que Dios nos ha prometido e incluso tal vez no alcanzar eso, no verlo todavía realizado en nuestra generación, tal vez que se vaya a cumplir en otras generaciones por venir eh, tras nuestro.
Eso me pareció súper interesante. Entonces vemos la peregrinación de la fe, la paciencia de la fe, porque Abraham fue paciente. Sí, estuvo allí, vivió en esta tierra como peregrino, como extranjero, no poseyó nada, no construyó nada, no hizo nada, porque él tenía puesta la mira en la ciudad celestial. Me gusta que dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaba esperando algo mejor, mis amados. Yo creo, estoy completamente seguro que esperamos algo mejor que lo que esta tierra nos puede dar. Esperamos algo mucho más extraordinario en Dios. Ahora, a partir del versículo 11 al 12, vemos el poder de la fe. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable está a la orilla del mar. Me llama la atención que hable de la fe de Sara. El escritor de Hebreos menciona por la fe también la misma Sara. La escritura no nos registra nada acerca de la fe de Sara. Por eso me llama la atención esto. De hecho, cuando Dios hace la promesa a Abraham de un hijo, ustedes recordarán que Dios le dice a Abraham que Sara le va a dar un hijo por allá en los días de la vida, no sé qué, y Sara se ríe. Sara se ríe. Sara dice, ¿habré yo de tener placer con mi esposo o con mi marido después de tanto tiempo? Ella se ríe. Dios le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Ella dice, no me he reído. Ella se pone nerviosa y dice que no se ha reído. Cuando están a la espera de que esto se cumpla, es Sara la que anima a Abraham para que se acueste con su sierva Agar y tengan un hijo de ella. Es ella la que duda o trata de ayudar a Dios al cumplimiento de la promesa y se equivoca. Entonces me llama la atención que hable de la fe de Sara. Pero así es, eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, dice, fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Ya se le había pasado el tiempo de la edad para que esto sucediera y tenía muchas cosas en contra, ¿no? Ya había cesado la costumbre de las mujeres, era estéril, ellos habían intentado por mucho tiempo, no lo habían logrado, la edad que tienen ahora no es la edad más óptima o adecuada para tener un hijo, pero dice que recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó, hablando de Sara, dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también dice, sigue diciendo el escritor de uno, y ese ya casi muerto, ese es Abraham, por supuesto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este es el poder de la fe, el poder para concebir, el poder para recibir, obtener, abrazar eso que Dios nos ha prometido. Y Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia y aquí vemos cómo se cumple eso, el poder de la fe. La fe tiene poder, la fe, la peregrinación de la fe. Nosotros somos peregrinos de fe, la paciencia de la fe y vemos también el poder de la fe. Y ahora vamos a hablar de la perseverancia de la fe, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escucha esto, que es muy interesante. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿sí? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No recibieron, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin haber recibido esa tierra que Dios les prometió. ¿Quiénes son todos estos? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo vieron de lejos, ¿sí? Lo saludaron, dice, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Porque los que esto dicen, verso 14, claramente dan a entender que buscan una patria.
Pero, dice el escritor de Hebreos, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos no estaban pensando en la patria que habían dejado atrás. Esto es retroceder, nunca rendirse jamás. Una película que pasaban en mi época, bueno, hace mucho tiempo eso. Retroceder, nunca rendirse jamás, nada. Ellos no estaban pensando en la patria que habían dejado atrás, ellos estaban pensando en algo mejor que venía. Ellos estaban con la mira puesta en lo porvenir. Esa es la perseverancia de la fe. O sea, no recibieron la promesa, ¿no? La vieron de lejos, creyeron, la saludaron, no la recibieron. Y dice que, eh, que no estaban pensando, ellos estaban pensando en la patria, pero no en aquella de la que salieron. Y el verso 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Oh, la perseverancia de la fe, mis amados. Y me encanta lo que sigue diciendo el versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos tenían la mirada puesta en lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho, Dios le había transmitido a Abraham algo acerca de esta ciudad, una ciudad cuyo arquitecto constructor era Dios, tal vez esa nueva Jerusalén de la que nos habla Apocalipsis, tal vez esa ciudad preciosa, Dios algo le había dado de información a Abraham acerca de esta ciudad y ellos mueren sin recibir eso. A eso es que se está refiriendo Hebreos. Esa es la perseverancia de la fe. Hay muchas cosas que tal vez nosotros no vamos a ver, que nos han sido prometidas y tal vez las miramos de lejos también, creemos en ellas, las saludamos, ¿sí? Y tal vez no las vamos a abrazar nunca, pero creemos en eso, creemos que en esa ciudad celestial y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob. Qué maravillosa promesa. Ahora, lo último, y es la prueba de la fe, versículo 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ustedes recordarán Génesis capítulo 22, Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham, sacrifícame Isaac, tu hijo, tu unigénito hijo, a quien amas. Todavía le dice eso, a quien amas. Y Abraham no lo duda ni un solo momento, dice que se levanta muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos, leña, el cuchillo, fuego, y se fueron al monte Moriah. Y iba a sacrificar a Isaac. Y lo iba a sacrificar, ¿por qué? ¿Con base en qué? Esta es la prueba de la fe. Dios probó la fe de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Y con base en qué conocimiento, en qué confianza, en qué fe iba? Porque ya tenía el cuchillo levantado para sacrificar a su hijo Isaac. Ya lo tenía levantado. ¿Con qué confianza lo iba a hacer? Lo que dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios era tan poderoso. Abraham tenía un conocimiento de Dios maravilloso. Mira, te voy a decir algo, mis queridos hermanos. La fe se fortalece en el conocimiento que nosotros tenemos. Si nosotros no estudiamos las escrituras, no leemos la Biblia, meditamos en ella, la memorizamos y la estudiamos de manera más seria, en un estudio teológico, sí, haciéndolo de una manera más seria, y adquirimos este conocimiento de Dios, nuestra fe no va a ser fortalecida al punto de tener estas características de las que ya hemos hablado. La peregrinación de la fe, la paciencia de la fe, el poder de la fe, la perseverancia de la fe y la prueba de la fe. Amados, espero que esta palabra les bendiga en esta hermosa mañana. Tenemos que fortalecernos en la fe, que Dios nos ayude a tener esa fe que tuvo a Abraham y, y pongamos nuestra mira, no en las cosas de este mundo,
no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Un abrazo para todos y bendiciones.